Se trata del primer coloquio de una serie que, promovido por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, hemos denominado Pensar el futuro. Realmente estamos siendo protagonistas, actores y a la vez observadores de un contexto que es propio de las sociedades avanzadas, un contexto dinámico, un contexto cambiante, en permanente mutación. Realmente, cuando reflexionamos sobre las causas de ese dinamismo que podemos observar sin más que adoptar una actitud receptiva a las situaciones que se presentan ante nosotros cada día, cuando tratamos de buscar o reflexionar, como digo, sobre cuáles pueden ser las causas de esos cambios rápidos, típicos de las sociedades avanzadas, desde luego podemos decir que hay dos elementos, al menos dos elementos, no solo dos elementos, pero al menos dos elementos que lo explican. En primer lugar, los procesos de globalización. Los procesos de globalización tienen, en lo esencial, dos motores: un motor económico-financiero y un motor tecnológico. Y esos motores están relacionados entre sí, de tal manera que las causalidades, digamos, lineales, antiguas, de una causa y un solo efecto, desaparecen y son sustituidas por unos ovillos causales, por unas redes, por unas interacciones complejas que lo que hacen es acelerar el tiempo histórico, producir efectos llamados no lineales, y al final lo que vemos es la consecuencia en parte de esa situación. Otro de los elementos esenciales a la hora de explicar estas mutaciones rápidas que sufren, digamos, las sociedades avanzadas puede ser perfectamente el hecho de que cada vez las sociedades y las economías avanzadas de los países desarrollados están más soportadas, más apoyadas en el conocimiento. Y ambos grupos de factores interactúan y dan lugar a ese efecto observable, como digo, de un dinamismo notable, un cambio de situaciones, de perspectivas, de acontecimientos, etcétera, que pasan ante nuestra mirada de un modo en ocasiones fugaz. Ante esa situación, la sociedad pone su mirada en la educación como un valor seguro para adaptarse a esos cambios rápidos de contexto, para asumir los desafíos de la sociedad del conocimiento y de la información. Y las expectativas de las familias, de los poderes públicos, se incrementan con respecto al rendimiento, a los resultados de los sistemas de educación y formación en los países avanzados. En ese contexto resulta conveniente detenernos no solamente en lo urgente, sino desde luego en lo importante. Lo importante probablemente no está en lo inmediato, siendo que lo inmediato marca la agenda y las urgencias, pero en este contexto complejo resulta imprescindible mirar un poco más allá. Pensar el futuro, por supuesto, de la educación en nuestro caso, y pensarlo para prepararlo. Esa ha sido la intención del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, apoyada por sus órganos colegiados, a la hora de iniciar una nueva andadura en materia de reflexión y de participación. Por eso hemos puesto en circulación estos coloquios, Pensar el futuro, de los cuales esta primera edición va a estar centrada en un tema que consideramos fundamental, que es el de las relaciones entre neurociencia y educación. Como ustedes saben, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid tiene una función consultiva y de participación. La función consultiva, en primer término, concierne a la Administración, es decir, la Administración es la entidad beneficiaria de esa función consultiva del Consejo Escolar. Pero nos ha parecido y nos parece que se puede ampliar el destinatario de esa función consultiva
para incorporar a la comunidad educativa en su conjunto, a todos sus sectores que están, dicho sea de paso, representados a través de sus consejeros en el propio Consejo Escolar de la Comunidad Madre. Y en esa perspectiva de la función consultiva de la propia comunidad educativa, hemos seleccionado la temática de neurociencia y educación para iniciar esta nueva andadura de coloquios. ¿Por qué hemos elegido esta problemática? Desde luego, hay una preocupación en el plano internacional que no es independiente de ese contexto de una sociedad y una economía crecientemente basadas en el conocimiento al que antes me he referido. Existe una preocupación internacional sobre la fundamentación, en términos de conocimientos básicos, de la educación y de las prácticas educativas. Esa problemática ha alcanzado las agendas de los organismos internacionales, porque se considera que, a pesar del interés que suscita la educación y sus resultados, la educación no avanza al ritmo que avanzan otras disciplinas, otras materias, otras áreas también del máximo interés social. En general, los organismos internacionales suelen establecer comparaciones entre el desarrollo y la evolución de la educación y la evolución de la medicina, por ejemplo. Y siempre la educación sale en la comparación claramente situada por detrás, lo cual se atribuye en parte a la debilidad de los fundamentos, digamos, científicos en los que se apoya la práctica educativa. De ahí que, y ustedes probablemente lo han escuchado varias veces en distintas ocasiones, de ahí que hay una recomendación de la comunidad internacional a los poderes públicos y también a los centros educativos para tratar de basar las políticas en evidencias, para lograr que el soporte en el que se apoyan las prácticas y las políticas sea más sólido. Bien, pues dentro de esta problemática y de esta preocupación internacional por mejorar la educación, mejorando sus fundamentos, la OCDE en el año 1999 puso en marcha un proyecto multilateral en el que participaron todos los países miembros, que llevaba como título Ciencias del aprendizaje e investigación sobre el cerebro. Es en la denominación familiar que se utilizaba en este organismo multilateral para la cooperación y el desarrollo económicos, el Proyecto Cerebro. El Proyecto Cerebro tenía por objeto aproximar esos dos mundos, el mundo de la neurociencia y el mundo de la educación, habida cuenta de la constatación de que en los últimos años se habían producido avances indiscutibles en materia de conocimiento del cerebro y del funcionamiento del cerebro como consecuencia de los progresos en la neuroimagen, es decir, en la posibilidad de conseguir imágenes del cerebro funcionando en tiempo real a través de técnicas no invasivas. Bien, la idea de la OCDE fue abordar tres ámbitos de relación entre la neurociencia y la educación. El ámbito de la lectura, el ámbito del cálculo y el ámbito del aprendizaje en la edad madura, en la tercera edad. Se organizaron para cada uno de esos ámbitos sendas redes de científicos, de neurocientíficos, de psicólogos cognitivos, de prácticos de la enseñanza, de expertos en políticas educativas, trabajando a distancia sobre cada una de esas problemáticas. Tres redes científicas de alto nivel que recogían lo mejor, digamos, en el plano científico e intelectual del mundo civilizado.
España tuvo la oportunidad de trabajar en ese proyecto que ha dado resultados notables, materializados en sendas publicaciones, la última, la del 2007, y sobre todo ha llevado consigo la traslación al ámbito nacional de esa iniciativa en 7 de los países más avanzados del mundo. Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Japón. Como decía antes, España participó. Yo entonces era consejero de Educación ante la Delegación Permanente de España en la OCDE y hubo una implicación política y económica notable. Yo creo que esa reflexión sobre las posibilidades de relación entre la neurociencia y la educación como un modo de mejorar la educación, de satisfacer mejor las expectativas de los individuos y de la sociedad respecto de los sistemas de educación y formación. Yo creo que esa iniciativa es una iniciativa que, como se ha puesto en manifiesto, la propia experiencia, la propia respuesta de los países más avanzados a esa iniciativa, yo creo que merece la pena ser tomada en consideración. Y justamente por eso, al Consejo Escolar y a sus órganos colegiados les ha parecido adecuado iniciar una reflexión compartida sobre las posibilidades de la interacción entre neurociencia y educación de la mano de expertos reconocidos, de expertos consagrados, de neurocientíficos de primer nivel. La estructura, pasando ya de lo general a lo particular, la estructura de estos coloquios que ahora vamos a describir y que está recogida en el programa, contiene, desde luego, como elemento esencial el de la participación, es decir, el de la intervención del público, que va con toda seguridad a atraer hacia el ámbito de la práctica, hacia el ámbito de la cotidianidad del ejercicio de la función docente, va a traer hacia sí las problemáticas que los neurocientíficos van a plantear y van a poner sobre la mesa. La estructura, digo, de este coloquio, neurociencia y educación, tiene 2 partes bien definidas. En primer lugar, va a haber una ponencia a cargo del profesor doctor don Tomás Ortiz, que después tendré el honor de presentarle y que de antemano agradezco sinceramente su presencia y su disponibilidad siempre generosa, siempre dispuesta para colaborar en el análisis de estas problemáticas. Después de su intervención, que durará aproximadamente unos 45 minutos, tendremos oportunidad de interaccionar con él. El público podrá hacerles preguntas y se plantearán cuestiones sin duda de interés para todos. Y una vez se haya acabado esta etapa o primera parte del coloquio, pues tendremos oportunidad de tomar un café en la planta de abajo, terminado el cual iniciaremos la segunda parte, que estará constituida por una mesa redonda, con una participación de los discursores, primero individual y luego interaccionando entre sí, para desembocar en la tercera y última parte, que consistirá en la interacción de la mesa con el público a través de las preguntas que se susciten, con el público presente y también con el público que nos sigue a través de Internet, al cual quiero pedirle alguna disculpa, porque les voy a hacer una confesión. Cuando organizamos este evento, pensamos que 200 plazas aproximadamente serían suficientes. Sin embargo,
cuando hemos cerrado el proceso de inscripción, nos hemos encontrado con cerca de 500 personas que están interesadas en seguir este coloquio. Por eso pido disculpas a las personas que han tenido que recurrir a las nuevas tecnologías y no han podido conseguir una plaza, digamos, presencial por esa falta de previsión, por esa prudencia excesiva de los organizadores.